la coordinadora republicana. El día de hoy tengo la grata compañía virtual del joven intelectual, académico. Ha escrito un libro, ya te hace parte de la academia, mi querido Iván, Iván Montes Pastor, desde Buenos Aires, autor de... muestra el libro, por favor, Iván, que la última vez que te entrevisté, creo que todavía no Ya tenías el libro en la estamos. mano. Democracia a la peruana, Sí, resonancias para un abordaje de lo político. Libro que en su momento comentamos y creo que constituye un aporte importante para la reflexión política en el Perú, desde una perspectiva no necesariamente ortodoxa, ¿no? Tal como se entiende la ciencia política acá en Perú, bajo el paradigma gringo, ¿no? Ya me imagino que otro día hablaremos sobre el tema. Y Iván, gracias por sí. estar el día de hoy con nosotros. Estamos en una situación bastante compleja. Eh, Quisiera hacer una reflexión que vaya más allá de lo coyuntural, ¿no? O mejor dicho, que partiendo de lo coyuntural nos lleve a una reflexión desde el punto de vista de la política como ciencia estudio, ¿no? Eh, lo que se está viviendo, ¿no? Esta situación en donde hay dos propuestas políticas que pueden parecer antagónicas, eh, y que de una manera son dos propuestas del desarrollo del país distintas, ¿no? Por un lado, una propuesta que no termina de ser clara, que es la del señor Castillo, que no se sabe si es pues una imitación del modelo Castro-chavista, ¿no? O si es algo más soft, ¿no? Si es más bien algo parecido a lo que podría ser pues una izquierda uruguaya, ¿no? Que se mantiene dentro de los cauces institucionales, ¿no? El Estado de Derecho, pero reformista, ¿no? Eh, Hay una gran duda, sobre todo por la presencia del señor Cerrón, que es pues un cuadro orgánico, digamos, de los partidos de izquierda, ¿no? Un cuadro formado en Cuba, ¿no? Yo no sé si incluso Cerrón tendrá formación militar, ¿no? No lo sé. En Cuba, las escuelas de formación cubana te daban la formación ideológica y también te daban la formación militar. Y por otro lado, el proyecto de la señora Fujimori, que es la continuación del proyecto del padre, ¿no? Y que creo yo, por la situación en la que va a heredar seguramente si llega al poder, va a ser, creo yo, no sé si discrepamos en ese sentido, es una suerte de Ujú. imitación de Bolsonaro, ¿no? Porque claramente va a haber un escenario de convulsión social fuerte, y para poder solucionar en ese escenario la actuación del Estado, seguramente va a haber un margen de represión, ¿no? De represión en el orden público, ¿no? Van a intentar, pues, controlar la insatisfacción de la población, ¿no? La avalancha social, ¿no? Sobre todo, me imagino, en el sur, ¿no? Estamos haciendo ahorita una suerte de futurología, ¿no? Eh, ¿por qué, ¿Por qué los sistemas políticos llegan a estos escenarios? ¿Por qué tenemos que siempre llegar, digamos, a los dos extremos, ¿no? Bueno, Schmitt hablaba pues del antagonismo, ¿no? En política, ¿no? Sí, la Eh, dicotomía amigo-enemigo. Así es. Pero, eh, ¿por qué siempre tenemos que llegar a eso en el Perú? Es decir, ¿por qué no puede darse una, un escenario político en el que las propuestas no sean los dos extremos, sino sean tal vez, o sea, partidos de izquierda, centro-izquierda, derecha, centro-derecha, pero que no representen pues el antagonismo total, ¿no? O sea, visiones Sí. totalmente distintas, ¿no? Que no se llegan que no hay punto de encuentro, ¿no? Al parecer, ¿no? Bueno, puede ser que ambas sean autoritarias en cierta manera, ¿no? Pero más allá de eso, claro, porque hay una izquierda autoritaria y la derecha suele ser autoritaria, ¿no? Entonces, de repente, el autoritarismo y el populismo pueden ser ahí el punto de encuentro entre ambas, ¿no? Pero más El allá de esas conservadurismo propuestas, también podría el ser. conservadurismo moral, ¿no? También, Sí. efectivamente. Pero por qué llegamos a esto, no? Y no quiero que caigamos en el cliché de los politólogos, perdón, Iván, yo sé que estoy tocando carne,
No, no hay problema. es un problema de la crisis de los partidos políticos. ¿Ya? O sea, ya estoy cansado de Uy. que me digan eso. Siempre me dicen eso, ¿no? Sí, hay una crisis de los partidos políticos, ¿no? Pero, ¿eso explica el problema en sí? ¿O hay otras causas, ¿no? Yo creo que el tema de los partidos políticos, el famoso mainstream de la politología peruana, que creo que no hay politólogo peruano que no haya hablado de partidos políticos. Incluso yo en mi libro también menciono la importancia de los partidos políticos, pero también hay que ir más allá de los factores institucionales, ya sea reforma del Estado, ya sea ley, ya sea partidos políticos, y también abocarnos y estudiar sociológicamente el problema, ¿no? Siempre la acción social y las estructuras que son marcos para que se desenvuelvan esas acciones sociales son importantes. Entonces, creo que los partidos políticos explican una parte del problema, pero no pueden explicar por qué estamos en esta situación cabalmente. Sin duda, Perú tiene los índices más bajos de institucionalización del sistema de partidos. Además, considero que el referéndum de Vizcarra que se aprobó sobre la no reelección de congresistas incentiva que se sigan desestructurando el sistema de partidos y no se formen carreras políticas profesionales y no hayan incentivos tampoco para los políticos para también hacer de la política su profesión. Pero más allá de eso, creo que el Perú hace ya un buen tiempo está viviendo una cierta situación de polarización, pero polarización no entendida, porque polarización podríamos entender está Keiko, está Castillo, están en ambos extremos, hay dos opciones antagónicas. La polarización se puede entender así, sí, pero también hay que entenderla como Sartori la entiende en el sentido de la distancia ideológica entre los actores en el sistema político. Este, Podemos tener dos opciones en Estados Unidos. Bueno, ahora está todo muy conflictivo, pero yo siento que la distancia ideológica entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata en Estados Unidos es menor a la distancia ideológica entre los actores del sistema de Perú, entre Keiko y Castillo. Y ambas son dos opciones, ambas se contraponen, ambas quieren recoger votos, pero el nivel de polarización del Perú creo que es mucho más alto. Y no sé qué opinas tú, José, sobre ese tema. Igual se podría sostener de las democracias avanzadas, entre comillas, ¿no? Inglaterra, ¿no? Donde existe la presencia de partidos consolidados, con tradición histórica, ¿no? El laborismo, el Partido Conservador, en su momento el Partido Liberal, ¿no? Igual en Francia, ¿no? Luego de la Segunda Guerra Mundial, la figura de Gaulle, ¿no? Y el Partido Socialista, ¿no? En Alemania, la socialdemocracia y la democracia cristiana. Bueno, sí, hay al parecer pues una institucionalidad que permite que los partidos puedan también canalizar las demandas sociales, ¿no? Cosa que creo que eso no ocurre en Perú, ¿no? Me parece que los partidos, ¿no? Que no son partidos, son, me parece, grupos de independientes, ¿no? Eh, lo que buscan es participar en épocas electorales, pero luego de que ganen o pierdan, desaparecen, ¿no? Y se vuelven a reunir antes de la siguiente elección, ¿no? Para organizarse y ver a quién le toca postular ahora, ¿no? Y la política, pues, requiere, no sé si compartes esta visión, una cierta continuidad en el trabajo, ¿no? Sobre todo en países como el Perú, donde hemos sido favorecidos en los últimos años por importantes ingresos producto de la venta de las materias primas. Pero ¿qué hacemos con dinero si no creamos institucionalidad, ¿no? Y ojo, con esto no quiero que se piense que estamos hablando de la teoría de la institución, no estamos haciendo Ujú. algo tan abstracto, estamos hablando de, no sé, pues tener un pacto social mínimo, ¿no? O sea, unos consensos, digamos, con respecto a lo que queremos ser, ¿no? Como país, ¿no? Sí. Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas en las en las que coincidieron casi todos los gobernantes luego de la dictadura de Fujimori fue en el tema de la disciplina fiscal, ¿no? Creo que fue un gran avance, ¿no? Hubo, digamos, un buen manejo de las finanzas públicas. Al contrario,
creo que llegaron al punto en que más bien no querían gastar, ¿no? Había necesidad de gastar, no querían gastar, ¿no? Hubo un muy buen control. Evidentemente, el problema que genera eso es que haya un gran reclamo de un sector importante de la población que pide, pues, provisión adecuada de servicios públicos, ¿no? La brecha de infraestructura, ¿no? Pero al menos se consiguió eso, creo yo, ¿no? Y siempre ha habido, si tú, no sé, has podido ver el avance de Toledo, ¿no? Primer gobierno, o bueno, segundo gobierno, primero fue Paniagua, ¿no? Desde el retorno de la democracia, siempre han habido relaciones conflictivas entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿no? Intentos de vacancia, ¿no? Todos los presidentes han intentado ser vacados. Creo que solamente la García no fue vacado o intentó ser vacado. Pero a Toledo quisieron vacar, ¿no? A Humala también, a PPK lo vacaron, ¿no? A Vizcarra también. Entonces, nuevamente, ¿no? El sistema político, ¿no? Tiene pues una debilidad en los partidos políticos, seguramente producto de la ley de partidos políticos, que crea pues muchos candados, y creo que más bien limita la participación política, ¿no? No es democrático, ¿no? O sea, no hay una auténtica representación democrática, ¿no? Prueba de ello también es el número de congresistas, ¿no? Que es muy bajo, ¿no? Para la cantidad de población que tenemos, al menos, por ejemplo, en Arequipa, ¿no? Ciudad en la que has vivido, yo vivo, conoces muy bien, una ciudad de más de 1 millón de habitantes, que solamente tenga 6 representantes en el Congreso, creo que no es, digamos, significativo, ¿no? Sí, creo sobre ese tema que está bien las leyes, está bien que las instituciones se produzcan, siempre hay un legislador que produce institucionalidad, pero también se reproducen, ¿no? Y la reproducción creo que está en la sociedad y en las interacciones que tejemos los ciudadanos. El tema, el tema es que, ¿de qué sirve hacer una ley, digamos, aumentando el número de congresistas e incrementando la tasa de representación del Perú, que es de las más bajas de la región, por no decir la más baja? Si en nuestro sentido común pensamos y asociamos que la política es sinónimo de corrupción y que por qué más congresistas, por qué gastar más plata en más congresistas si los que tenemos son suficientes y nos roban mucho. Lo mismo con los partidos políticos. Podemos hacer muchas reformas para fortalecer los partidos políticos como organizaciones, pero también como un sistema de interacciones entre partidos. Pero, ¿de qué sirve si no tenemos confianza en este tipo de organizaciones? Al fin y al cabo, la democracia presupone la existencia de los partidos políticos. Entonces, ¿por qué no intentar fortalecerlos, intentar de tener un sistema coherente? El tema del sentido común es muy importante y justo sobre partidos políticos, ya que mencionaste el tema de que no echan raíces y no están muy asociados a canalizar las demandas sociales, es por el mismo hecho de que la institucionalización es muy baja y hay un texto de Zucco, que es brasileño, que habla de partidos hidropónicos, como que flotan en el aire y no están enlazados a las demandas sociales, a las raíces, no echan raíces en la sociedad. Los partidos son así en el Perú y, y cambiarlo no se hace mediante una ley o no se hace solo mediante una ley o mediante una reforma, sino también entendiendo y comprendiendo la importancia, ¿no?, de estas organizaciones. Y no hay, creo, tampoco incentivos para que los partidos mantengan, como te comentaba, esta continuidad en el trabajo, ¿no? Que la acción política no se limite solamente a la época electoral, ¿no? Creo que los partidos contribuyen en la formación democrática, ¿no? A través de la educación política, ¿no? Que no es, que creo que por el tema del sendero y el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, cuando se habla de ideología y política se cree que se está haciendo un trabajo de adoctrinamiento. No, o sea, las ideologías son necesarias para poder tener un respaldo doctrinal dentro de un partido político. Pero el tema es que las ideologías ahora pues no son interpretaciones totalizantes, ¿no? Son, digamos, herramientas para poder entender una problemática, ¿no? Del mundo y del país, ¿no? Sí. Entonces, la formación política no es adoctrinamiento, sino es generar conciencia crítica a partir de algunos conceptos fundamentales como democracia, ¿no?
que ahora se habla mucho de democracia, ¿no? Ese es el otro tema que quería conversar contigo. Se habla mucho de democracia, se habla de comunismo, ¿no? ¿No sientes que Sí, el comunismo se ha vuelto, digamos, ya un concepto vacío? Todo el mundo habla de sí, sí. comunismo, ¿no? Sin saber qué es el comunismo, ¿no? Yo en las redes sociales sigo a algunos políticos, ¿no? Pero yo les pregunto, ¿pero qué es el comunismo, no? ¿Qué entiende usted por comunismo, no? No puedo estar en un partido que comparta las convicciones de los comunistas, ¿no? Pero que finalmente, por ejemplo, salen pues los de la selección de fútbol, ¿no? Ayer no sé si tuviste el partido, ¿no? Salen los de la selección de fútbol, Este, Oreja, Galese, no sé quién más sale, que han quedado muy malas. Realmente, ha sido la primera vez que me he puesto feliz que pierda Perú. Pues realmente son unos desgraciados, ¿no? Lo que han hecho no es correcto, ¿no? No es correcto sobre todo porque ellos, estoy seguro que no saben qué es el comunismo. Ellos lo que saben es la plata que les han pagado, ¿no? sí, Pero no, de ahí no saben el concepto, ¿no? Entonces, eh, nuevamente, falta pues formación política, ¿no? Y ahí la deuda es de los partidos, creo yo. Bueno, entre también las universidades, ¿no? Los colegios, el curso de, no sé, creo que tú eres menor que yo, en tu generación se llama el curso de ciudadanía, ¿no? ¿Ciudadanía? yo llevé formación ciudadana y cívica, que no quiero hacerle mala fama a mi No, colegio, no, no, pero no, 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 fue no. bastante Que malo en conceptos políticos. creo que es el mismo que el mío, así que mejor no hablemos. Ah, bueno, entonces, y todavía estoy con el color, ¿no? Ahí Sí, representando. sí, sí. Estás con Bueno, el color bueno, ahora han cambiado el color del uniforme, ahora es negro, creo, ¿no? Antes era un verde chillón horroroso, ¿no? Pero bueno, ya me imagino que sabrán sí, de qué colegio estamos hablando, ¿no? Uri Uri, sí, Uri Uri. Y sí, pues esos cursos eran cursos de relleno, ¿no? No se hablaba de los grandes problemas nacionales. Y además, al menos en mi época, creo que todavía existía la idea de que esos cursos estaban orientados a la disciplina, ¿no? Entonces, a veces se usaban esas horas, yo recuerdo, para hacer ¿cómo se llama? Los ensayos de marcha, ¿no? Del ejército. Me acuerdo que incluso contrataron a un ex capitán, no sé qué era, y nos hacían marchar, ¿no? Y, y ajá. era una cosa medio extraña, pero esa era la visión de lo que era la educación cívica en ese momento, ¿no? Sí, Eh, educación cívica con visiones estéticas de fascismo. del Sí. fascismo y con Bueno, y democrática, ¿no? Con acu- exaltación al militarismo, ¿no? acuérdate del día del deporte, ¿no? Yo he visto tu foto ahí haciendo el El saludo saludo fascista, ¿no? El gimnástico. Sí, saludo. sí, sí. No, no, y me acuerdo que decían, no, pero ese saludo romano, sí, sí, claro, ese saludo romano, ¿no? Y que éramos pues como falanges, ¿no? Marchando, una cosa que en ese momento uno no se da cuenta porque no sabía, pero luego lo analizas retrospectivamente y es gracioso y un poco duro, ¿no? Pero esa es la idea de formación ciudadana que se tenía, ¿no? Y por eso Sí, estamos así, ¿no? Y cuando uno quiere hablar, por ejemplo, de temas controversiales, ¿no? Lo que me pasó a mí en la UNSA, ¿no? Me dicen, "Uy, quiero hablar pues de la prensa, ¿no? Y parto como punto de partida, la prensa es una basura, ¿no? Dice, oh, hay falacia de generalización, ya no, digamos, una forma de despertar las conciencias de los chicos para que me contradigan. Me digan, profesor, pero si hay periodistas independientes, ya, está bien, está bien. Pero creo que todos coincidimos en que la prensa, por ejemplo, no cumple un rol formativo, pedagógico, en el sentido democrático, ¿no? Entonces, si uno quiere hacer, digamos, formación ciudadana, tiene que empezar identificando, pues, cuáles son los grandes problemas, ¿no? sí, Eh, la prensa es uno de ellos, ¿no? Probablemente también las grandes desigualdades económicas, ¿no? Pero es uno de los países que tiene mayor nivel de desigualdad económica, ¿no? O sea, los extremos hay una gran diferencia el entre Gini, ¿no? los ricos y los El pobres. famoso Gini. ¿Sí? Y hay que abordar eso, ¿no? Y creo que es responsabilidad de las instituciones educativas hacerlo. Y nuevamente, y de los partidos, ¿no? Y de los partidos. Bueno, para terminar, Iván, porque el tiempo no es generoso a veces con nosotros, te agradezco por tu tiempo. Eh,
quería consultarte sobre el tema del comunismo. ¿Cómo ves Ajá. tú esta utilización, digamos, del comunismo? O sea, yo particularmente no soy comunista, todo lo contrario, pero yo entiendo pues el comunismo es una ideología política que tiene un origen, al menos en el plano conceptual, y tiene una aplicación práctica, ¿no? O si es que ha Sí. habido comunismo alguna vez, ¿no? Porque, no sé, pues, la Unión Soviética creo yo que ha sido un capitalismo de Estado, ¿no? No creo que haya sido comunismo, ¿no? Ahora tú, Nunca se llegó a, a tal situación de sociedad sin clases, entre comillas, porque, sin Estado, sobre todo, y ¿no? sin Estado además, y lo importante también es entender que no existe una izquierda ni una derecha, o sea, hay muchas derechas, hay muchas izquierdas, y no es válido y es muy perezoso como que equiparar socialismo, comunismo, marxismo, porque, bueno, yo leí un poco del plan de gobierno de Castillo, la verdad lo odié. O sea, hay cosas que son innegables como el vínculo con Vladimir Cerrón que está en la primera página su cara, este, pero dice, bueno, este partido se basa en una interpretación marxista de la realidad peruana y también de Mariátegui. Ahora, Marx, o sea, por un tema de estudios de ciencia política, me habré leído más de 10 libros de Marx y Marx nunca te dice el comunismo es esto y va a ser así. Marx te dice existe una sociedad capitalista que engendra ciertas contradicciones en su propio seno que la llevarán a su propia destrucción en el curso de la historia. Y esa destrucción será el comunismo, será cierta sociedad sin clases, la eliminación de la propiedad privada y del Estado. Este, ahora, de Marx se tejen muchas otras hipótesis. Ujú. Marx no solo es una estructura económica que condiciona una superestructura. El marxismo también es un bloque histórico. Siento que el marxismo puede ser estructural, puede ser superestructural. El marxismo puede ser simplemente crítico, porque al final la escuela de Frankfurt son marxistas no marxistas, porque son Es un críticos, pero no marxismo operan en la realidad. es un marxismo heterodoxo, ¿no? Y además, un Claro, marxismo que toma también cosas de Freud, de Nietzsche, este, sí, y al final caen, creo yo, concretamente hablando de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, en una suerte de visión religiosa, ¿no? Y eso tiene que ver, imagino, por la extracción judía de sus miembros, ¿no? Es decir, la gran conclusión es que una fuerza fuera de la historia va a entrar a la historia y va a cambiarlo todo, ¿no? Es la gran conclusión de la Escuela de Frankfurt desde una perspectiva teológica, ¿no? Eso, digamos, da mucho para hablar. Pero sí, hay mucho marxismo, ¿no? Bueno, la versión sí. sartreana, ¿no? La versión, digamos, existencialista desde el existencialismo del marxismo. Está también la versión estructuralista de Althusser, Gramsci, que creo que de todos los marxistas eh, no oficial, no del partido oficial de la Unión Soviética, ¿no? Digamos, de la ortodoxia, Ajá. ¿no? Creo que Gramsci es seguramente uno de los más interesantes, ¿no? Que incluso creo yo, no marxistas como yo, humildemente, reconocen una importancia, ¿no? Una importancia para poder entender cosas que el marxismo clásico no entendía, ¿no? Sí, o sea, Este, y es crítico además Gramsci. O sea, Gramsci te dice que o entiende que la revolución se tiene que dar en sociedades avanzadas y que el bloque histórico no solo está determinado por la estructura económica, las relaciones sociales de producción, sino que el bloque histórico es una unidad compleja y dinámica, o sea, estructura, superestructura, hegemonía, juega un papel también en la configuración de las relaciones de fuerzas. Este, siento que la campaña de no al comunismo es una campaña ignorante, la verdad. Siento que las fuerzas de Keiko pudieron haber hecho una mejor campaña, no solo diciendo no al comunismo y equiparando toda la izquierda con una sola cosa, sino diciendo no a tal proyecto político de izquierda que además se aleja de otras reivindicaciones de izquierda, porque hay izquierdas globalistas, hay izquierdas nacionalistas, hay socialdemocracia, así que hay que también aprender a diferenciar.
Castillo debe estar muy feliz, yo creo, porque en ningún momento ha dicho que es comunista. En su plan de gobierno no dice que es comunista, y los que dicen que es comunista es la oposición. Así que este, es muy vago, creo que el análisis y la etiqueta del comunismo ahora. Ojo, 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 no se entienda esto. Hay que aclarar, porque hay siempre gente que dice, oye, están haciendo apología al comunismo. No, no. Lo que estamos diciendo es que dentro de la discusión debió darse un abordaje un poco más académico del tema del comunismo, ¿no? O sea, el comunismo no es un cliché, ¿no? O sea, el comunismo no es una gorrita con el logo de Che Guevara, ¿no? No, 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 o sea, eso no es el comunismo. El comunismo es Y un el que te va a enseñar proceso el comunismo no es Mario Hart, ¿no? tampoco. Este, Es un tema bastante complejo, y yo creo que al menos dos grandes figuras que ha tenido la izquierda en el Perú, que ha sido Mariátegui y Aya de la Torre, ya habían hecho una interpretación particular de la aplicación del marxismo en las condiciones de América Latina, que es justamente lo sí, que creo que Marx metodológicamente exige, ¿no? O sea, porque Marx hablaba del marxismo, pero tomando en consideración el desarrollo industrial de Inglaterra en ese momento, ¿no? sí, Entonces, hay que tomar en cuenta nosotros, cuando hagamos una interpretación marxista de la realidad, las condiciones actuales, ¿no? No es lo mismo, pues, en Inglaterra finisecular, ¿no? Del siglo XX a Perú a inicios del siglo XXI, ¿no? Entonces, sí. hay una gran distancia histórica, cultural, geográfica, institucional, de desarrollo económico. Bueno, Aya, por ejemplo, ya hablaba cuando hablaba del espacio-tiempo histórico, de que el capitalismo a América Latina llega, digamos, en la versión imperialista, ¿no? De una manera que era, digamos, también la teoría leninista, ¿no? Sí. Llega, digamos, el capital llega en la modalidad del imperialismo, ¿no? Y acá, digamos, lo que hay que hacer, y nuevamente, esa es la parte interesante y creativa de Aya, ¿no? Y donde también discrepa con Mariátegui, ¿no? El capitalismo tiene que asentarse, tiene que crecer, tiene que haber un capital nacional y un proceso de industrialización, ¿no? Solamente Ujú. cuando se produzca eso y se genere un proletariado, ¿no? Es que se podría hablar ya de la fase, digamos, de creación de la conciencia, ¿no? En el proletariado, Claro. la construcción del partido, ¿no? Como sujeto revolucionario. Bueno, pero es todo un proceso, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hablar de comunismo en un país informal, ¿no? En un país que además la matriz productiva no es pues la industria, ¿no? Es la, Sí. es la, es Y la, es la, con, es la economía primario exportadora, ¿no? Que no es intensiva en mano de obra, sino en capital, ¿no? sí. Además, no solo de eso, sino de la existencia de heterogeneidad estructural, ¿no? En el país. Yo siento y sigo creyendo que hay partes del Perú que no tienen relaciones de producción capitalista. Y basta con alejarse un poco de Lima, ¿no? El capitalismo no es toda una estructura que condiciona todos los comportamientos de la sociedad peruana. Y en ese mismo sentido, ahí siento que la izquierda está ahí en una encrucijada, porque ¿qué tiene que hacer la izquierda si se considera revolucionaria? Avanzar en el capitalismo, avanzar en la reproducción de esas relaciones sociales de producción, o intentar hacer otro tipo de procesos. Es muy complejo. Y Este, ahí creo que el problema también tiene que ver con el sujeto histórico, ¿no? Y ahí viene la gran sí, discusión entre Aya y Mariátegui, porque ella sostenía de que el sujeto histórico tiene que ser una alianza multiclasista, ¿no? Eh, sí, el incipiente proletariado, los intelectuales, los trabajadores manuales, los sindicalistas. En cambio, para Mariátegui era el proletariado urbano y la gran masa de indígenas, ¿no? Digamos, ese era para Mariátegui el sujeto histórico, ¿no? Pero creo que también, y en ese sentido, hay acierta más que Mariátegui, eso obviamente es discutible, pero acierta más que Mariátegui en el sentido de la necesidad de tener pues, un proceso de industrialización para poder generar, digamos, un capital que luego produzca estas relaciones que establecía Marx, porque
prácticamente nosotros, por el fenómeno del imperialismo, hemos tenido, como tú decías, en una misma jurisdicción, varios procesos de desarrollo económico, ¿no? O sea, conviviendo en un mismo espacio, ¿no? Por ejemplo, teníamos en el siglo XIX, teníamos economías de enclave, ¿no? O sea, tú tenías Sí, las grandes haciendas que tenían el puerto, tenían el campo y tenían el tren, ¿no? Que abarcaba costa, sierra y selva, ¿no? Eran una economía de enclaves. Pero fuera de eso, había una industrialización, ¿no? Había pues máquinas para el procesamiento, ¿no? Fuera de eso, el resto era pues tierra de nadie, ¿no? Eran solamente, se había llegado a un nivel de modernización en algunos enclaves y sobre todo en los grandes latifundios, ¿no? sí. Es recién cuando se instala el paradigma del Estado desarrollista que se genera una industria nacional que también fue un fracaso, ¿no? Eh, y ahí también sería muy largo de entrar a discutir, pero creo que el desarrollismo fracasa principalmente porque exigía un nivel de planificación y no es por defender a los liberales, pero creo que la planificación no necesariamente tiene que ser, es necesariamente positiva, ¿no? Yo ahí sí creo que comparto un poco más la visión liberal de que sean las mismas fuerzas del mercado las que generen, digamos, las condiciones para, digamos, poder generar oportunidades a partir de necesidades, ¿no? Sí. Pero hay algunas actividades de la economía que sí requieren planificación, ¿no? Por ejemplo, la agricultura, creo yo, ¿no? La agricultura Sí. tienes que fomentar la asociatividad, por ejemplo, ¿no? O sea, no puedes tener agricultores que solamente vivan con una producción pues, para consumo, digamos, de la familia, ¿no? Tienes que llegar a un nivel, digamos, de producción más grande y fomentar la exportación. Eso sí requiere una planificación, pero no la planificación, pues, que proponían el Estado desarrollista, que era la planificación total, ¿no? Fijar precios para todo, ¿no? Que es más o menos lo que estás viviendo ahora tú en Argentina, ¿no? Que Sí, sí. cuando yo vivía por allá se le llamaba precios cuidados. Ahora no sé cómo se le Ahora llama. sigue llamándose precios cuidados de sectores y o insumos necesarios en la economía, entre comillas, que se mantienen relativamente estables, ¿no? Eh, Pero tú vas a las góndolas del chino y están vacías, algunas veces, ¿o no, no? la verdad, ¿No? no. Jamás me encontré eso. Caramba. Ahí sí he visto un montón en Facebook y me Es preguntan, fake, ¿y fake, Argentina? Que no fake. sé qué. Yo creo que es recontra fake porque yo voy al chino y lleno 50 carritos y me Ah, encierro en mi casa. no Así digas eso, que, no digas eso porque te van a asaltar. ¿Ah? Ahí es peligroso. no. Y quería hablar un poco acerca del Dime. Estado, porque creo que también el Estado en esta coyuntura, el concepto Estado, se ha tergiversado bastante. O sea, la derecha se posiciona como no queremos Estado, ¿no? Queremos economía. Y la izquierda tiene un discurso más estatista. Al final, derecha e izquierda necesitan del Estado. La derecha necesita el Estado para dibujar un mercado más de competencia perfecta, para, para por así decirlo, llegar al, En un, en entre un plan, comillas, en un plano ideal, ¿no? Porque sabemos que la claro, derecha en un plano ideal, es porque mercantilista, ¿no? sí, no es posible que los precios asignen efectivamente los recursos y hay fallas del mercado en cada esquina. No hay un mercado de competencia perfecta. Y la izquierda necesita el Estado para plantear ciertas reivindicaciones sociales. Al final, el Estado es condición de posibilidad para que ambos proyectos se concreten. Siento que el Estado se está cosificando, por así decirlo. El Estado se está viendo como un aparato, una máquina, una cosa que solo es de izquierda, cuando al final el Estado y la mayoría de teóricos complejizan el concepto del Estado para entenderlo como una relación social y al Estado mismo como un garante de las relaciones sociales de producción capitalista. El capitalismo necesita el Estado para subsistir. Y la izquierda también necesita el Estado para intentar hacer un proyecto revolucionario. Siento que, Por ejemplo, la protección de derechos, ¿no? O sea, si no hay Estado, no hay derecho. O sea, a ver, desde un punto de vista positivista, ¿no? Sin Estado no hay derechos. Hay derechos naturales, ¿no? Pero no hay derechos en el sentido positivo, porque no hay coerción, no hay monopolio sí, de la producción jurídica, ¿no?
Pero un tema que me gustaría que de repente lo podamos abordar en otro momento es, hay que distinguir también entre el Estado y el gobierno, ¿no? Cosa que no pasa mucho en América Latina. Claro, Hay una decimos el confusión. Estado es ineficiente, pero el Estado no actúa. El Estado es sus aparatos Es el aparato y una relación social. administrativo, claro, que utiliza Sí, el gobierno para implementar sus políticas. Lo que no funciona es el claro. gobierno, en todo caso, no el Lo que Estado, no ¿no? funciona es el gobierno, no funcionan los actores. Es como decir, este carro no arranca cuando le pones a una persona que no sabe manejar el auto, ¿no? Este, así que también hay que desligarse un poco de esas visiones. Bien, mi querido Iván, como siempre ha sido un gusto conversar contigo. Espero nuevamente tenerte en este espacio. Y bueno, espero que te vaya muy bien en Buenos Aires. Siempre es grato estar en Buenos Aires. Me imagino que están ahora ya entrando el frío. Uy, está haciendo un montón de frío, pero bueno, no me gusta a mí, así que no hay problema. Ojalá que los hermanos argentinos puedan superar este momento difícil con respecto a la cantidad de muertos por el COVID, ¿no? Sé que no la están pasando bien. Sí, está muy complicado el tema. Bien, a cuidarse, mi querido Iván. Gracias. Te mando un fuerte abrazo. Chao, saludos. Cuídate.